Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos, pueblo mío. Lección 2. Crisis de liderazgo. ¿Recuerdan la historia del joven Pablo? Sí, Dios lo bendijo en todas las cosas y lo engrandeció, pero luego se engrandeció a sí mismo y se rebeló contra Dios. Correcto. Hay una gran diferencia entre ser engrandecidos por Dios y engrandecernos nosotros mismos. Para entenderlo mejor, veamos la historia del rey Usías. Usías fue el 10º rey del reino de Judá. Tenía tan solo 16 años cuando ascendió al trono y reinó durante 52 años. ¿52 años? Eso es muchísimo tiempo. ¿Hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios? Ahí está el detalle. Durante casi todos esos años hizo lo recto ante Dios y el Señor lo engrandeció. Reedificó ciudades, enriqueció a la nación, expandió el territorio, formó un ejército bien equipado, hizo máquinas inventadas por ingenieros para lanzar grandes piedras. En fin, su fama y poder se extendieron hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra Dios y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Cómo así? ¿Y eso qué significa? Muy bien. En Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, había dos grandes edificios, el palacio y el templo. En el palacio mandaba el rey, pero en el templo mandaba Dios. En el palacio el rey podía entrar a donde quisiera y hacer lo que quisiera. Pero en el templo, el rey solo podía entrar hasta donde Dios se lo permitiera y hacer lo que Dios le pidiera. El rey, por más grande y famoso que fuera, solo podía entrar hasta el atrio, porque al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. El altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo, y el rey Usías sabía perfectamente que por mandato de Dios, solo los sacerdotes podían quemar incienso allí. Pero el pobre rey Usías se engrandeció a sí mismo, se rebeló contra Dios y entró sin permiso al lugar santo para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Cuando el sumo sacerdote Azarías le llamó la atención, el rey Usías se enfureció y en ese mismo instante apareció la lepra en su frente. La furia se convirtió en miedo y el rey huyó espantado para nunca volver siquiera a los atrios del templo, pues permaneció leproso hasta su muerte. ¿Lo notan? Dios lo engrandeció, se enalteció su corazón, quiso profanar el santuario y fue expulsado de la presencia de Dios. Lo mismo que le ocurrió a Satanás en el cielo. Correcto, y lo mismo que le ocurrió a toda la nación, porque como dice un viejo refrán popular, cual es el rey, tal es la grey. Es decir, lo que experimentaba la nación de Judá en aquel momento era una crisis de liderazgo. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos marcar la diferencia en medio de una crisis de liderazgo? En primer lugar, viendo a Dios como el supremo líder. ¿Sabían que el profeta Isaías era del linaje real? O sea que era familiar del rey Usías. Por eso también se le conoce como el príncipe de los profetas. Correcto. Así que no cabe duda de que la lepra del rey Usías y su posterior muerte debieron preocuparle mucho. Pero la lepra moral del pueblo y la amenaza de guerra de Tiglat-Pileser III, rey de los asirios, le preocupaba mucho más. Todo parecía estar fuera de control. Entonces Dios le mostró al profeta en una visión que él nunca pierde el control. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Si lo notan bien, aquí hay un marcado contraste. El rey Usías había muerto, pero el rey de reyes permanece en su trono para siempre. Ahora Isaías sabía quién tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos.
Todos hemos estado en situaciones desalentadoras en las que desde afuera todo parece perdido, pero cuando visualizamos a Dios sentado en su trono, cuando recordamos que Él es el soberano del universo, podemos dormir tranquilos. Para Isaías, esta visión fue sinónimo de paz y fortaleza. La tía Elena así lo confirma. El profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión. En segundo lugar, entendiendo la santidad de Dios. Tan pronto Isaías vio a Dios sentado en su trono, aparecieron en su visión serafines que se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces la reacción de Isaías ante la santidad de Dios fue muy distinta a la del arrogante rey Usías. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia él uno de los serafines, llevando en la mano una brasa que había tomado del altar. Con ella tocó los labios de Isaías y le dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Usías se sentía digno de presentarse ante Dios y quedó herido por su santidad. Isaías se sentía indigno de presentarse ante Dios y fue transformado por su santidad. Bien dijo Jesús: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para marcar la diferencia, debemos entender la santidad de Dios, humillarnos ante el Rey y, tal como Isaías, recibir perdón y transformación. En tercer lugar, aceptando la comisión. Después de recibir el perdón y la transformación al ser tocado por un carbón encendido, Isaías oyó la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Dios estaba buscando a alguien? Sí, estaba buscando un líder. Correcto. Dios no nos ha llamado para que seamos hijos quejetas. Ay, es que con estos políticos no se puede. Ay, es que con ese pastor la iglesia no camina. Es que con esos directivos la universidad no funciona. No, Dios puso a cada quien en su debido lugar y la pregunta no es cómo responden ellos, sino cómo respondemos tú y yo al llamado que Dios nos hace a ejercer nuestro liderazgo en la esfera que Dios nos ha dado. El Señor quiere líderes que respondan como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. En casa, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la iglesia. Dios sigue buscando líderes que marquen la diferencia. Y en cuarto lugar, entendiendo el mensaje. Dios envió al profeta con un mensaje que en primera instancia parece muy extraño. Ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Bueno, esta es una especie de terapia de choque parecida a la que usan los padres cuando, por ejemplo, cansados de rogarles a sus hijos que estudien, les dicen: bueno, entonces no estudies y quédate bruto. No es que el padre quiera eso. Lo que realmente quiere es que su hijo entienda el mensaje que tantas veces le ha repetido de buena manera. Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. ¿Y tú? ¿Entenderás el mensaje?
El amor de Dios hacia nosotros no lo cambia nada ni nadie. Así que el factor determinante, la variable decisiva, es nuestra respuesta a ese amor. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora prepárate para aprender y disfrutar en familia con el test Nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.